Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, ingeniera. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Bien, gracias. Qué ¿Y usted? bueno. Bien, gracias. Bien, bien. Bueno, muchachos, mientras se van incorporando el resto de sus compañeros, van a ir escribiendo una asignación para el día jueves. Así que ya se las digo ahorita. Para el día jueves, para la clase del día jueves, necesito que me hagan un pseudocódigo y un diagrama de flujo de lo siguiente. Ok, me van a hacer un programa donde pida que ingresen dos números y el resultado de esos números lo vamos a hacer, lo vamos a sumar, lo vamos a restar y lo vamos a multiplicar, ¿verdad? Entonces, no necesito que me hagan, obviamente, que yo programe, ¿verdad? Sino que van a hacer el pseudocódigo y van a hacer el diagrama de flujo. Esto es para la siguiente clase, ¿ok? Y yo les voy a pedir a Yazar, a alguno de ustedes que me lo presente. ¿Lo vas a cerrar ahí? Jóvenes, Tener la sesión primero. ¿sí me escucharon la asignación? ¿Lo puede repetir? Buenas tardes, ingeniera. ¿Podría repetir lo que dijo? Es que yo ahorita acabo de entrar. Sí, no se preocupen. Buenas tardes. Tienen que hacer un diagrama de flujo y un pseudocódigo de un programa donde nos va a pedir que ingresemos dos números y como resultados nos va a dar una suma, una resta y una multiplicación. Ok, ingeniera, gracias. De nada. ¿Todas de un solo o el programa que elija qué queremos nosotros? No, todas de un solo. Ahorita no lo vamos a hacer tan complejo, sino que al momento de ingresar los dos números, pues automáticamente nos va a mostrar ya suma, ya resta y ya multiplicación. ¿Ok? Es para el día jueves, ¿verdad? Para el día jueves, muchachos. Buenas Mañana noches. no. Buenas En el noches. cuaderno lo hacemos. Sí, háganlo en el cuaderno. Bueno, háganlo de las dos maneras, ¿verdad? Háganlo en el cuaderno y si gustan ya lo pueden ir haciendo en digital también, porque va a haber un momento en que yo voy a pedir que me lo compartan. Entonces, que me lo muestren. Entonces, lo vamos a ver. ¿Sí? Sí, Ahora, ingeniera. también lo pueden hacer, que pueden tomar ya foto y tener ya imagen ahí, ¿verdad? Pero es más complicado por si hay algún cambio que hacer, entonces mejor de una vez se realiza. ¿Ok? Hola, buenas. Buenas. Disculpe, ingeniera, que estamos hablando ahorita ya. Perdón, Harold, ¿de qué estamos hablando ahorita? ¿De tarea o algo? Sí, sí, así es. Tienen La de una no. tienen una asignación para el día jueves, ¿ok? Ya desde ahorita ya digo, muchachos, que mañana, yo sé que se van a poner bien tristes, pero mañana no vamos a tener clase, sino que vamos a tener clases hasta el jueves. Y por eso les estoy dejando una asignación para que aprovechen el día de mañana a trabajar, donde me van a hacer el pseudocódigo y el diagrama de flujo de un programa donde vamos a ingresar dos números. Y como resultado se va a obtener lo que es una suma, y a suma de esos dos números, y a resta de esos dos números, y a multiplicación de esos dos números. ¿Ok? Entonces, es sencillo, no se compliquen ahorita tanto, muchachos, ¿verdad? Solamente se ingresan los dos números y automáticamente nos va a mostrar el resultado de la suma, y a resta y a multiplicación, ¿verdad? Entonces, para que lo vayan pensando, yo voy a decir a Yazar para que me lo vayan mostrando, ¿verdad? Y es individual, no es en grupo, es individual, jóvenes. Entonces, para que vayan trabajando en eso, y el día jueves, que ya vamos a comenzar a pasar yo ya a programación, a código, entonces ya ustedes veamos cómo están y veamos el resultado de eso que se les está pidiendo. ¿Ok? Entonces,
No sé si tienen Asignación alguna no está duda. todavía, ¿verdad? Perdone. ¿Ya está en campo la asignación? Es que esta es una asignación, este es un ejercicio, no es una actividad como tal. ¿Sí me doy a entender? Sí, ingeniera. Ingeniera, ¿qué programa vamos a utilizar para hacerlo? Puede ser cualquiera, el que nosotros queramos. Para hacer el diagrama de flujo. ¿Sí? Sí, pueden usar cualquiera. Pueden usar incluso Word para hacer el diagrama de flujo. Ujú. Sí, Ok, perfecto. Solo es el diagrama de flujo, ¿verdad? No un pseudocódigo. sí, diagrama de flujo y pseudocódigo, ambas cosas. Podemos hacerlo en Ok, C++, ¿verdad? El algoritmo, ingeniera, no. Es que acuérdense, muchachos, que el algoritmo ustedes lo representan como un diagrama de flujo, como un pseudocódigo o como una fórmula, ¿sí? Okay. Al final viene siendo lo mismo, ¿sí? Esta no es una asignación, esta es una tarea, esta es una actividad, muchachos, que es para el próximo, para este jueves, ¿verdad? Y en base a esta actividad es que vamos a hacer y a continuación, es decir, a programar. Entonces necesito que ustedes hagan esto para que ya ustedes traigan una idea clara de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Yo les voy a preguntar a Yazar para que me lo vayan mostrando y Ok. posteriormente pasamos a la parte de la programación. Y a programación Ok. como tal y a generación de la programación, esa sí va a ser la actividad correspondiente al fin de semana, que es el 14, el domingo 14, ¿ok? Pero Pregunta, esta, ¿en papel o...? yo les aconsejo que lo hagan en papel y después lo pasen en computadora, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren hacer directamente en papel, en computadora en estos momentos, pues igual lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Recuerden que esto es para que tengan una idea y podamos partir de ellos, ¿ok? Podamos ver qué es lo que, al final, qué es lo que vamos a, cómo lo vamos a programar, ¿ok? Muchas gracias. De nada. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo. El día de ayer nos quedamos precisamente en la prueba que ustedes iban a hacer de copiar esta pequeña instrucción a propiamente ejecutarla en nuestra consola para ver cuál era el resultado que teníamos, ¿verdad? Habíamos dicho que es muy importante siempre cuando estamos trabajando con la parte de las funciones, en este caso, preguntarnos qué es lo que nos están dando esas funciones, ¿verdad? Y en este caso, pues teníamos que en este caso, esta función como tal, y lo que el resultado de la función como tal, o lo que se espera obtener es un valor entero, ¿verdad? Sin embargo, el nombre de la función como tal, habíamos dicho que propiamente en el nombre de la función estábamos hablando que era nuestra función principal. Y la función main tiene que ir en todo programa que nosotros hagamos, ¿verdad? Y obviamente en este programa, en esta función, pueden haber lo que son las subfunciones o podemos llamar a otras funciones, pero siempre la función main es nuestra función principal. Entonces, por lo tanto, siempre tiene que ir. Ya lo vamos a ver cuando ya vayamos en la práctica, muchachos, y ya vayamos entendiendo un poquito más y uniendo la parte teórica con la parte práctica. Tenemos que, en el caso de cuántos parámetros tiene la función y cuál es el nombre, pues en este caso, recuerden que tenemos definido propiamente lo que es void, y en este caso cuando nosotros hablamos obviamente de la palabra void, o cuando nosotros colocamos la palabra void, básicamente nosotros lo que estamos haciendo es diciendo que es una función que al final no va a devolver ningún valor, ¿verdad? En el caso de que se esté esperando que devuelva un valor entero, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar acá es que
lo que va a devolver es una impresión como tal, es decir, nos va a mostrar lo que nosotros queremos imprimir, pero en sí no va a esperar la recepción de un valor o recibir un valor como tal, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo cuando nosotros colocamos entre paréntesis de la función, colocamos el valor que estamos esperando o el parámetro que estamos esperando recibir, y en este caso pues no vamos a recibir o no vamos a devolver, mejor dicho, ningún valor como tal. Tenemos que este conjunto de información a veces se denomina prototipo. Y hablando propiamente, muchachos, básicamente de la línea 4, ¿sí? Hablando propiamente de lo que nosotros estamos poniendo en la línea 4. A eso nosotros ya conocemos como prototipo. Y es básicamente una etiqueta adherida a la función que anuncia cómo puede usar esa función en su programa. El prototipo nos dice, no dice nada sobre el objetivo propiamente de la función, porque si ustedes se fijan, lo que estamos haciendo es, vamos a utilizar una función, pero el contenido como tal, en este momento, pues todavía no se ha definido. El programa, el prototipo como tal, entonces no nos va a decir cuál es el objetivo propiamente de la función. Lo que está escrito dentro de la función y en el interior de la función, eso es lo que nosotros conocemos como el cuerpo propiamente de la función. Y para definirnos propiamente como una función como tal, vamos a necesitar lo que son los corchetes, ¿verdad? El cuerpo de la función comienza con el primer corchete de apertura, ¿verdad? Que es y apertura como tal, es el que nosotros vemos acá. Y termina con el corchete de cierre, que en este caso es este, que nosotros vemos acá. Entonces, el cuerpo de la función puede estar vacío, es decir, cuando hablamos del cuerpo de la función, estamos hablando propiamente, muchachos, acá, donde estamos iniciando con nuestra función, con nuestra llave, abriendo, y acá, donde lo estamos cerrando después del return. Ahora, y la pregunta es, ¿puede estar vacío esto? ¿Podríamos llamar a una función y únicamente colocaría llaves sin nada dentro de esas llaves? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? No. Prácticamente. Sí, Sí podría estar vacío. sí, porque el main directamente lo va a ejecutar, pero no le va a dar nada. Es correcto. Así es. Realmente sí se podría. ¿Qué es lo que va a significar? Que la función no va a hacer nada. Así de simple. Entonces sí podría estar vacío. Es decir, podríamos únicamente colocar llave y llave, pero no va a hacer nada. Lo ejecutamos y realmente no nos va a hacer nada como tal. ¿Vale? Entonces sí podría estar vacío. Dentro del cuerpo de la función principal necesitamos escribir lo que se supone que va a ser la función o lo que vamos a hacer, ¿verdad? En el caso de nosotros tenemos una variable code, ¿verdad? Ya vimos que necesitamos esta variable porque vamos al final a imprimir. Queremos que nos muestre en la pantalla, soy yo tu primer programa, ¿verdad? Ya sea en español o en inglés, pero al final esto es lo que nos va a mostrar. Entonces, queremos que esto nos muestre. Por lo tanto, en este caso, muchachos, vamos a necesitar propiamente, de este bloque ya prefabricado, que es code, ¿sí? Lo vamos a ocupar. Entonces, en el primer lugar, vamos a observar que siempre vamos a colocar punto y coma al final de cada línea. Cada instrucción, es decir, más en C++, mejor dicho, debe de terminar con un punto y coma. Sin él, el programa está incorrecto. Entonces, cada una de nuestras líneas, si ustedes se fijan, tenemos que colocar un punto y coma, exceptuando donde abrimos la función y donde cerramos función, y donde estamos colocando ya parte de los preprocesadores, muchachos, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta.
Entonces, a ver, sí, aquí estamos. Y la siguiente línea en el prototipo de función, bueno, ya vimos el prototipo de función principal, que en este caso es in, may, boy. Es decir, básicamente esta es la función, ¿verdad? En este caso estamos declarando que es un entero, pero al final no va a recibir ningún valor como tal, ¿verdad? Tenemos que, y ejecución de nuestras funciones principales se suspenden, podemos decir, de la función principal. Es decir, cuando tratamos de explicar qué es lo que sucede con nuestra función principal, que en este caso es la que estamos mostrando aquí arriba, ¿verdad? Lo que supone es que cuando se está ejecutando la función como tal, esta queda como dormida, esta queda como en espera, como en stand-by, ¿sí? Mientras se está ejecutando lo que es el code, en este caso, que es lo que estamos, y acción que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, necesitamos para poder ejecutar el code, como ustedes pudieron ver, necesitamos un operador, que en este caso es este símbolo que tenemos acá. ¿Sí? Estos dos signos menos es un operador. Y lo que estamos haciendo en este caso es imprimiendo el texto en pantalla, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hacer, eso es la función que se va a hacer. Y esta se va a activar, y la función principal, una vez que finalice como tal la acción interna de la función, ¿verdad? Para poder continuar con el proceso como tal, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponemos a pensar un poco cómo es que funciona como tal, lógicamente. Entonces, también tenemos algo muy importante, muchachos, que si ustedes se fijan, cuando nosotros venimos y en nuestro código como tal, si ustedes se fijan, colocamos code y colocamos básicamente toda la sentencia en la misma línea. Sin embargo, en varios libros nos habla que no necesariamente es así. Es decir, que nosotros podríamos también hacerlo en varias líneas. No hay ningún problema. El compilador no es que nos va a generar ningún error, a menos que olvidemos colocar el punto y coma, ¿sí? Porque el punto y coma es la finalización propiamente de esa línea como tal. Entonces, a menos que no lo coloquemos, entonces ahí sí nos va a generar un problema. Pero si ustedes se fijan, a diferencia de la imagen anterior, pues en esta lo tenemos en diferentes líneas, ¿verdad? Ahora, siempre tenemos que pensar en un orden que hay, muchachos. En este caso, pues estamos hablando de una función bastante sencilla, es decir, un programita bien sencillo donde únicamente nos va a mostrar en pantalla, soy tu primer programa, ¿ok? Pero cuando ya hablamos de programas más complejos, el que nosotros no tengamos un orden al momento de estar programando, pues sí nos puede traer bastantes consecuencias, especialmente cuando otra persona, otro programador quiere entender nuestro código. Entre más claros que seamos, más ordenados, tengamos bien documentado nuestro código, va a ser muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, nos dice que al final el compilador pues no nos va a generar un error si lo hacemos de esta manera, pero al final no es la mejor manera, no es la forma más estética de hacerlo. Finalmente, muchachos, tenemos la sentencia return 0, ¿sí? ¿Qué significa en este caso? Bueno, en este caso, return, tal y como es el significado, ¿verdad? Es simplemente volver. Y eso es lo que hace propiamente, ¿verdad? Y a sentencia como tal. Y utilizamos esta función, siempre tiene que ir al final de cada una de las funciones, pues tiene que ir el cierre propiamente, cuando nosotros ya finalizamos con nuestro programa como tal, y antes de cerrar nuestra llave, es decir, antes de cerrar como tal la función. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, que va a retornar propiamente en algún lugar dentro de la función como tal. Esta función, obviamente, se interrumpe inmediatamente, se ejecuta. Es decir, que al llegar ahí, pues básicamente nos muestra los resultados. El 0, después de return, es decir, este 0 que vemos aquí, es el resultado de la función may, ¿sí? Y es importante así porque de esta manera es como que nosotros ya estuviéramos diciendo al sistema operativo, bueno, se realizó lo que se tenía que hacer y todo salió bien, no hubo ningún inconveniente, ¿verdad?
Entonces, es muy importante que sepamos cuál es la estructura que nosotros vamos a tener. Entonces, recapitulando un poco de lo que estamos viendo, jóvenes, dígame. Eso de Return 0, en metodología, una vez un compañero hizo un programa con el profesor y le puso Return 1. ¿Por qué? Lo que pasa es que Return 1 significa que puede haber alguna inconsistencia, algún problema. Entonces está retornando un 1 como tal. Eso es lo que significa, como una precaución como tal. Siempre se pone Return 0, ¿verdad? Pero si usted ya pone un Return 1, significa que hay algo ahí, ¿verdad? Algo que se tiene que verificar. Y lógicamente eso es lo que indica. Okay, y no es muy común que se haga tampoco. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? No, ingeniera, gracias. Ok. Muy bien, muchachos. Entonces, sigamos. Vamos a recapitular un poco qué fue lo que hicimos en lo que estábamos haciendo como tal. Primero introdujimos una función a la cual ya denominamos como main en nuestro programa. Y esta se ejecutará cuando inicie propiamente el programa. Eso fue lo que hicimos. Hicimos uso de una entidad llamada cow, que está dentro de la función, y que esto lo que nos va a hacer es permitir imprimir el texto en pantalla, que al final es lo que nosotros necesitamos. Y finalmente el programa va a finalizar inmediatamente después de la impresión, lo que indica que se ha logrado todo lo que se espera. Es decir, lo que nosotros hicimos de colocar el Return 0. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, una vez que imprime, entonces finaliza el programa como tal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, muchachos, vamos hoy a entrar en materia, propiamente con lo que son los números y cómo los vamos o cómo se ven en las computadoras. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo las computadoras realizan cálculos con los números? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Cómo sería? Directamente lo hace a través de números binarios, que uno no lo ve, uno solo coloca los dígitos normales. Exactamente, así es. Cuando nosotros lo vemos de esta manera, pues básicamente es a través de los sistemas binarios, ¿sí? Y obviamente no nos vamos a meter de lleno en la parte de sistemas binarios, porque obviamente la clase no nos daría tiempo para poder ver todo lo que es trabajar con lo que son los números binarios, ¿verdad? Pero sí es importante saber de que las computadoras realmente, al momento de realizar alguna operación como tal, esto lo traduce propiamente a lo que son los sistemas binarios, ¿verdad? Y de esta manera se almacenan los números y pueden realizar cualquier tipo de operación, sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, es decir, cualquier tipo de modificación que pueda existir, ¿verdad? Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos que los números que se manejan hoy en día o en las computadoras modernas, podríamos decir, existen dos tipos. Los dos tipos de números que manejamos son los números enteros y los números flotantes. En el caso de los números enteros, es decir, los que carecen de la parte fraccionaria. Y en el caso de los números flotantes, son los que contienen la parte fraccionaria, ¿verdad?
Entonces, tenemos que ambos tipos de números difieren significativamente en cómo se almacenan en la memoria de una computadora y en el rango de valores aceptables. Además, las características de un número determinado, su tipo, rango, aplicación, pues se conoce como tipo. En el lenguaje de C++, muchachos, los tipos que se conocen o que básicamente reconoce el lenguaje como tal, pues son los enteros, que en este caso los identificamos como int, y los flotantes, que en este caso los identificamos como float. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo les digo a ustedes que vamos a escribir el número 11.111.111, ¿cómo lo hacemos? In. En entero. Utilizaríamos in número. En entero. Chicos, ustedes están emocionados por programar, ¿verdad? No toda la vida es programación, muchachos. En este caso es normal. Si yo les pido que escriban el número 11.111.111, pues ustedes, ¿cómo lo escribirían? 11 millones, así como lo tenemos acá, ¿no? Esa es una manera. Si lo quisiéramos escribir en polaco, en alemán o en otra manera de poderlo escribir, podríamos escribirlo, es decir, cuando estamos hablando propiamente de cuando estamos cambiando, cuando estamos hablando de cambio de región o de la configuración regional, pues en algunos casos nos aparecerían no con comas, sino con puntos, sí, los millones como tal, y los miles también. Entonces, en este caso, también lo podríamos escribir de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esto? Que cada uno de estos para nosotros es un espacio en memoria, ¿cierto? Y las comas son un espacio en memoria, muchachos. ¿Y los puntos creen que sea un espacio en memoria? ¿Y los espacios serán un espacio en memoria? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, creo. Yo pienso que sí, incluso Sí, es un dato. Sí, porque se convierte en un dato. Exacto. Entonces, en este caso, muchachos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en C si nosotros hacemos cualquiera de los ejemplos que pusimos anteriormente? Bueno, sencillo, muchachos. Cuando nosotros escribimos un número como tal, es más sencillo de lo que pensamos, ¿sí? Si tuviéramos que escribir en C, hoy sí, si tuviéramos que escribir en C el número 11.111.111, al momento de ingresarlo, lo haríamos de esta manera. Muy aparte que tenemos que colocar si es entero, si es flotante, muy aparte de eso, ¿verdad? Aunque en este caso estamos viendo propiamente el término cuando estamos hablando de enteros, ¿verdad? Entonces, si se fijan, no colocamos ni puntos, no colocamos ni comas, no colocamos ni espacio, porque al final eso es formato como tal, muchachos, ¿sí? Pero internamente, ¿cómo se guardan o cómo se deberían de leer? Pues se va a leer de una forma sencilla, ¿sí? Esto es al final lo que nos quiere decir que no es como generalmente nosotros pensamos que podríamos ingresarlo, sino que al final, al momento de escribir este número, por ejemplo, sería de una forma sencilla. Si nosotros ya escribimos, al momento de programar, que tuviéramos que escribir esta cantidad, si lo escribimos con coma, punto o espacios, seguramente nos va a generar algún error al momento que yo llegue el compilador, ¿sí? Entonces, básicamente no podemos en este caso poner comas, puntos, ni nada, a menos que fuera texto, muchachos. Y recuerden que los textos van entre comillas, ¿sí? Cuando es texto, pues ustedes ahí pueden escribir lo que ustedes quieran, porque lo que están haciendo es mandando propiamente imprimir, lo están haciendo entre comillas al momento de programar. Pero si ya estamos hablando de números, entonces sí es importante y la forma correcta en que tenemos que ponerlos, ¿verdad?
Entonces, Ingeniera, y también se podría colocar como, por ejemplo, en lenguaje natural, por ejemplo, 11.000 millones y así, pero en palabras, ¿o no? Serían números nada más. lo que pasa que ahí, pero ¿para qué? ¿Para que se pueda imprimir o para que se pueda validar? Porque son dos cosas diferentes, chicos. Es decir, si yo lo que quiero es imprimir, mostrar, yo entre las comillas, yo puedo combinar alfanuméricos, es decir, puedo combinar caracteres y números, pero cuando estamos hablando de una validación como tal, no podríamos estar haciendo esa combinación como tal. Esa combinación que usted menciona, sí, no sería correcto, no podríamos, nos daría un error al final. No sé si me doy a entender. Ingeniera, Sí, dígame. también creo que se daría error debido a que como el tipo de variable es entero no se podría colocar eso, ¿verdad? También, exacto. Al momento de que es entero. Sí, es que aquí estamos hablando propiamente de la parte de los enteros, muchachos, ¿sí? Ahora, sí ya, pero en este caso, si ustedes se fijan, estamos hablando netamente de enteros. Ahora, ya cuando estamos hablando propiamente de flotantes, de decimales, ya es diferente, porque estamos hablando, después de 2.000, de millones, ¿cuántos decimales llevamos? Es diferente, ¿verdad? Pero en este caso, estamos hablando propiamente de enteros como tal. Así es una buena observación, así es. Permítanme un momentito, jóvenes. Vamos a ver el siguiente. El siguiente nos dice cómo codificaríamos o cómo colocaríamos un número de negativo en C++. ¿De qué manera lo haríamos? Si todo número es menor que 0. Digo yo. No, ¿cómo lo escribiríamos, muchachos? Por ejemplo, si quisiéramos validar en el programa un número negativo, tendríamos que colocar un número negativo. ¿Cómo lo haríamos? Sencillo, colocando un signo menos. Es normal. En este sentido es normal, no cambia nada, ¿verdad? Entonces, Números enteros van de los negativos a los positivos. así es. Ok, chicos, vamos a ver, ahorita solo nos estamos concentrando en los enteros. Más adelante vamos a ver la parte flotante, aunque en el ejercicio como tal sí lo vamos a considerar, ¿verdad? Pero antes de seguir con el tema de la numeración, siempre es importante ver la parte de las variables, ¿verdad? Y en este caso tenemos que podríamos decir que una variable al final es variable, valga la redundancia, pero así es. En este sentido, podemos decir que es muy normal preguntarnos cómo almacenan los resultados de dichas operaciones, es decir, de las operaciones matemáticas, cómo almacenamos esos resultados, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos resultados se almacenan en contenedores especiales para un propósito, y estos contenedores son los que nosotros lo denominamos como variables. Como sugiere el nombre, y habíamos dicho de las variables, el contenido de un contenedor puede variar, ¿sí? En cualquier forma, ¿verdad? O en casi cualquier forma, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que una variable es variable, ¿verdad? En este sentido. Y para esto vamos a ver algunos aspectos que son importantes. ¿Qué tiene cada variable? Bueno, una variable tiene un nombre, tiene un tipo y tiene un valor. Comencemos con los problemas relacionados con el nombre de una variable. Y la variable no aparece mágicamente en nuestros programas. Es decir, no es que nosotros vamos a pensar que vamos a tener 5 variables y que automáticamente estos van a aparecer al momento de codificarlos o al momento de programar. No es así. Nosotros como desarrolladores vamos a decidir cuántas y qué variables vamos a querer tener en nuestros programas. También vamos a asignar sus nombres, ¿verdad?
Y básicamente podríamos decir que nos vamos a convertir en sus padrinos, en ese sentido, ¿verdad? Porque somos los que les asignamos el nombre y somos los que decimos cuántas variables vamos a tener en nuestro programa o cuántas variables necesitamos en nuestro programa. Ahora bien, si desea dar un nombre a las variables, debe de seguir algunas reglas que son estrictas. Por ejemplo, el nombre de la variable debe de estar compuesto por letras latinas, mayúsculas o minúsculas, dígitos y el carácter de subrayado, ¿sí? De guión bajo como tal. Tenemos que el nombre de las variables deben de comenzar con una letra. Y en este caso, muchachos, algo bien importante, el carácter de subrayado también se considera una letra. Es decir, que yo podría tener una variable donde inicie con un carácter de subrayado o poner yo únicamente un carácter de subrayado y me lo va a tomar como que si fuera una variable. Lo que pasa es que las variables como tal también tienen que tener un sentido, ¿verdad? Es decir, si yo quiero el resultado de dos números, obviamente el resultado va a ser una variable para mí. Va a haber el número 1 y el número 2, por decirles algo, y también una variable de resultado. Entonces ahí tengo tres variables, pero yo ya estoy colocando y la variable de resultado ese nombre, porque al final esta variable es la que va a contener el resultado entre la suma, resta, multiplicación o división de los dos números que estoy ingresando, ¿verdad? O la operación que voy a realizar. Entonces tiene que tener como una lógica el nombre que nosotros le asignemos a esas variables. Por eso es que no podemos asignar variables, nombres de variables al azar, sino que tienen que tener un sentido. En este caso, podemos decir también, y esto es muy importante, que las letras mayúsculas y minúsculas se tratan como diferentes. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el nombre Alice y también tenemos el nombre Alice en mayúscula, ¿para nosotros habría alguna diferencia, jóvenes? ¿Qué creen ustedes entre estos dos? ¿Podría haber alguna diferencia? Sí, son diferentes. Claro. Variables. Son diferentes. Exacto. Y lógicamente, cuando nosotros decimos, ok, el nombre de Alice y Alice, ¿es el mismo nombre? Sí, es el mismo nombre, si lo vemos como nombre. Pero si ya lo vemos como variables, son totalmente diferentes. Estamos hablando de dos variables diferentes, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto que lo tengamos en cuenta. También, muchachos, el estándar en el lenguaje de programación en C++ no impone restricciones sobre la longitud de los nombres de las variables. Pero en los compiladores, dependiendo del compilador que estemos utilizando, puede ser que tengamos alguna dificultad, ¿verdad? O que si el nombre de la variable es muy extenso, puede ser que nos genere algún error. Entonces, en este sentido, sí, tratemos de no colocar nombres de variables tan extensos porque tampoco tiene mucho sentido, muchachos. Tenemos que aprender a ser prácticos. Como les explico, si tenemos que desarrollar un programa pequeño, pues de repente podemos darnos el lujo de ser bastante extensos en las líneas de comando. Pero si nos toca hacer un programa integrado, por decirles algo, un RP o varios módulos que van a trabajar de forma simultánea, definitivamente allí nosotros no podemos colocar nombres tan grandes, no porque nos va a generar un error como tal al momento de, o que C++ nos va a restringir eso, no, pero al momento de generar el compilador, al momento de ejecutar el compilador como tal, sí es posible que nos presente o que nos dé algún error. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos algunas variables que nosotros podemos decir que el sistema, o mejor dicho, lo va a tomar como correcto, ¿verdad? Que el compilador no nos va a generar error, fíjense, y que son válidas, porque realmente cumplen con las restricciones que les estaba diciendo. Por ejemplo, si yo escribo el nombre de variable, pero es un nombre que yo estoy asignando a una variable, pues es válido. Si lo escribo yo, también es válido. Si escribo T10, también es válido. Si escribo tipo, guión bajo, de, guión bajo, cambio, también es válido. Si escribo mostrador, también. Si escribo esto, también. Si escribo el siguiente, también. Y si escribo solo un guión, también podría ser válido. Ahora, una cosa que sean válidos y otra cosa que tengan un sentido, ¿verdad? En este caso, pues son ejemplos y realmente no tienen un sentido lógico. Pero, ¿en cuáles sí nos pueden dar error?
Si, por ejemplo, escribimos así, 10t, por decir es algo, y asignamos este nombre como una variable, ¿qué va a pasar? Que nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque no comienza con una letra. Y recuerden que una de las restricciones precisamente era eso, ¿verdad? Que debía de comenzar con una letra. Si yo le pongo, por ejemplo, adiós, _señora, también me va a generar un error. ¿Por qué razón? Porque contiene un carácter ilegal. ¿Cuál es el carácter ilegal allí, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que es el carácter ilegal? El acento. La tilde y la pestaña de la ñ. Exacto, exacto, jóvenes. Entonces, por eso nos generaría un error. Ahora, tipo de cambio, ¿por qué nos generaría un error? Por el espacio. Por los espacios. Así es, jóvenes. Por los espacios. Entonces, por eso nos generaría un error. ¿Ok? Entonces, tenemos que el tipo es un atributo que define de forma única qué valor se puede almacenar dentro de las variables. Ya hemos encontrado que tenemos dos tipos de variables bien definidas, lo que son los enteros, que en este caso nosotros lo colocamos como int, y lo que son los flotantes, que en este caso los escribimos con float, ¿verdad? Con el identificador float. Entonces, el valor de una variable es lo que hemos puesto. Es decir, que si nosotros colocamos que esa variable va a ser entero o int, pues obviamente no podríamos aceptar flotantes o decimales o fracciones. ¿Se podría? Disculpe. Repita. A ver, muchachos, si nosotros colocamos una variable que va a ser entera, esa variable como tal podría recibir un valor diferente a que fuera a entero. Por ejemplo, un flotante podría recibir un decimal. Sí. ¿Fracción? ¿Podría? Sí. Lo único que no le aparece. No. No se puede. No, No por se no ser puede. decimal. Exacto, no se puede, chicos. El valor de una variable es lo que hemos puesto. No pueden ingresar un valor que sea incompatible con el tipo de variable. Solo eso, pueden ingresar valores que sean compatibles con el tipo de variable. Solo se le puede asignar un valor entero a una variable entera, ¿sí? Y el compilador no nos va a permitir ingresar, por ejemplo, un valor que no sea entero. Es decir, que si nosotros queremos colocar 30.5 y nosotros esa variable en nuestro programa ya definimos como entero, obviamente no me lo va a permitir. Y la única manera que me lo pudiera permitir es que yo haya definido esa variable como flotante. En este sentido, yo puedo colocar 30.5. Ahora, es muy diferente que nosotros, al momento de configurar el campo propiamente que estamos mostrando en la pantalla, pongamos de que no nos muestre los decimales, ¿sí? Pero si nosotros internamente en nuestro programa configuramos que íbamos a aceptar esa variable como flotante, como float, nos va, si ponemos 30.5 o 50.5, cualquier decimal, nos va a aceptar. A eso ese es el sentido de eso, muchachos. No sé si me estoy dando a entender acá. Sí, dígame. Ingeniero. Sí, dígame. Y si uno pues va a esperar tanto enteros como decimales, puede utilizar de un solo el float. Sería lo más conveniente. Sería lo más conveniente. Lo que pasa es que si usted, por ejemplo, coloca enteros y a variable usted ya pone como float, ¿verdad? Y usted coloca y usted escribe 30, por ejemplo, lo que ya va a hacer es que internamente ya va a poner 30.0 o 00, según la cantidad de decimales que usted haya definido. Okay. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Sí, ingeniero. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo se crean las variables y cómo ingresar un valor dentro de ellas? O más bien, ¿cómo darles un valor? Entonces, en este sentido, muchachos, tenemos que las variables existen como resultado de una declaración. Una declaración es una estructura sintáctica que une un nombre proporcionado por el programador con un tipo específico ofrecido por el lenguaje de C++. Y la construcción de dicha declaración
Es simple. Simplemente use el nombre del tipo que desea. Y luego el nombre de la variable. O los nombres de las variables separadas con coma si hay más de una. Todas las declaraciones terminan con un punto y coma. Entonces, cuando nosotros hablamos de declaraciones, jóvenes, estamos hablando, por ejemplo, si yo les digo, ok, vamos a declarar una variable de tipo entero y esta variable la vamos a llamar contador. Entonces, ¿cómo la declaramos? La declaramos de esta manera. Primero colocamos el tipo de variable que va a ser. Si es un entero, si es un float, si es un carácter. Ya vamos a ver los otros tipos de variables que pueden existir. Recuerden que en este caso solo nos estamos centrando en la parte numérica, ¿sí? Y siempre después colocamos el nombre propiamente de la variable y el punto y coma. Siempre tiene que ir. Ahora, si yo voy a declarar más de una variable que es entera, no es que en cada una de ellas voy a poner int, no, sino que si voy a declarar, por ejemplo, contador número 1, número 2 y, bueno, sí, número 1, número 2 y resultado, todas estas, si yo defino que van a ser enteras, entonces igual pongo int, que significa que es un entero, espacio, y a primera variable, contador, coma, y a segunda variable, número 1, coma, y a tercera variable, número 2, coma, y finalmente resultado y punto y coma. Si yo voy a declarar más variables de este tipo, pues lo voy a ir haciendo de esta misma manera. ¿Sí? No sé si me doy a entender acá, muchachos. Entonces, eso es lo que nos están diciendo básicamente con esto. ¿Sí? Esta es la sintaxis propiamente de declaración de nuestras variables como tal. Tenemos que declarar nuestras variables. Ahora, ¿qué declara el siguiente fragmento de este programa? En este caso tenemos este fragmento. A este fragmento nos referimos. ¿Qué estoy declarando acá, jóvenes? 3 variables. ¿Y de qué tipo? Entero. Muy bien. Entonces, eso es precisamente. Se declaran 10 variables de tipo entero. ¿Con qué nombres? Bueno, con variable -1, account, -balance y el último que es invoice. ¿Sí? ¿Ok? Tengo 3 variables que son de tipo entero. Eso es lo que declaré en esta sentencia que tengo aquí arribita. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo omito el punto y coma? ¿Qué va a pasar? Error. Me va a dar un error. El programa no se ejecutará. No se va a ejecutar. Es correcto, muchachos. Así es. Muy bien. ¿Y cómo le damos un valor a las variables recién declaradas? Para esto, muchachos, vamos a utilizar un operador que se llama operador de asignación. Aunque el nombre es, podríamos decir, bastante exótico como tal, operador de asignación, realmente es bastante simple y nosotros lo conocemos muy bien, que es el signo de igual, ¿verdad? Sin embargo, aquí no estamos hablando de una igualdad. Cuando colocamos el signo de igualdad, estamos hablando de una asignación como tal. Entonces, en este sentido, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo coloco esta parte? Counter es igual a 1, punto y coma. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy diciendo acá? Que esa variable es igual a 1, tiene un número, pues, que es Un valor específico. 0. Ya tiene un valor específico. Que el valor de counter va a ser ¿cuánto? 1, ¿cierto? 1. Exacto. Entonces, y la declaración anterior, muchachos, nos dice que vamos a asignar un valor de 1 a la variable llamada contador o counter. O, si lo queremos un poquito más resumido, podemos decir que estamos asignando 1 al contador. ¿Ok? Eso es lo que hicimos en esta sentencia que pusimos acá. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué estoy haciendo acá? ¿O qué estoy diciendo Asignando acá? un proceso. Ajá, El pero... resultado es igual a la suma de 100 más 2. Ah, más pero 5. es que realmente no es que es igual, sino que el resultado va a contener el valor de ¿qué? De esa suma, ¿cierto? De esa suma. Exacto. Entonces, en este caso, el nuevo valor de la variable resultado va a ser y a suma de 100 más 200, es decir, va a valer 300. Ese va a ser el valor que va a tomar esa variable como tal. Ahora bien,
vamos a algo más complicado. ¿Qué quiere decir esto? Que X va a ser igual a X más 1, o sea, cualquier número más 1. La X puede El valer valor de X, pues, 1, sería 4. Ok. por si de, Algo muy importante. Matemáticamente, si nosotros lo vemos matemáticamente, podemos decir que no podríamos asignar el mismo valor más 1, ¿sí? Que no es lógico, ¿verdad? Si lo vemos de una forma matemática. Ahora, si lo vemos de la forma en que lo estamos planteando en C, esto es lo importante que ustedes tienen que saber, que el signo igual, como les había mencionado, no significa que es igual a, ¿sí? Ese error cuando decimos, el resultado va a ser igual a 100 más 200, no significa eso, sino que se está asignando ese valor como tal, que eso es lo que estamos haciendo acá. Y tal y como explicó, creo que fue Cristian fue el que habló hace poco, ¿verdad? Básicamente, sabemos que la variable X en algún momento ya hemos inicializado en algún número, puede ser inicializado en 1, y que obviamente lo que está haciendo acá es que al final, este valor se va a sumar, por decirles algo, si la variable como tal tiene asignado 1, lo inicializamos con 1, entonces al momento de ejecutar el ciclo, porque en este caso ya hablamos de ciclo, hablamos que sería, si vaya 1 en ese momento, sería 1 más 1, entonces ahora esta variable como tal va a tener un valor asignado de 2. Cuando se vuelve a ejecutar el ciclo, entonces sería 3, por decirles algo, si siempre va a valer 1. Ahora, si el contador va aumentando, entonces ya sería 2. 2 más 1 sería 3, y así sucesivamente, ¿ok? Por decirles algo. Hasta aquí, muchachos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda al respecto sobre lo que hemos estado viendo hasta el momento? Está interesante, Lick. Está bien. Yo sé, muchachos, que en estos momentos han de decir, pucha, la ingeniera nos quiere dar toda la teoría, vida y por haber, pero es que esta teoría es la que necesitan al momento de programar. Ya cuando estemos programando, ya no van a hablar, y es más, si alguien me hace una pregunta de las que ya explicamos, muchachos, yo voy a decir, ajá, ¿verdad que no me pusieron atención en eso que estábamos explicando? Entonces, es broma, muchachos. Lo que pasa es que como todo, tenemos que conocer bastante esto, saber un poco sobre la lógica, cómo funciona, para poder entender al momento de programar cómo nos va a funcionar. ¿Ok? Ok, sigamos entonces, muchachos. Ingeniera, y entonces para hacer una comparación, ¿cómo se hace? Eso lo vamos a ver más adelante. No se me adelanten ahí, chicos. ¿Ok? No se me adelanten ahí porque vamos a ir viendo cada uno de estos operadores. Por eso es que no quiero que se me adelanten. Pero anote esa pregunta y cuando ya estemos viendo, entonces me va a decir si se la contestamos o no. ¿Ok? Está bien. Muy bien, chicos, sigamos. Entonces, ¿cómo leemos este registro en el programa? Lo que habíamos dicho, tomamos el valor actual de la variable X, vamos a agregar 1 y vamos a almacenar el resultado de la variable X, ¿verdad? Básicamente eso es lo que haríamos. Ahora bien, chicos, antes de comenzar con las otras, de los comparativos y las otras dudas que ustedes tienen, que van a ver que posteriormente ya vamos a ir despejando todas. Lo que pasa es que no quiero hacer mucho revoltijo, podríamos decir, disculpen el comparativo que estoy haciendo, pero vamos a ver, antes de continuar con lo demás, vamos a ver lo que son las palabras claves. Y esto es algo muy importante que ellos tengamos. Aquí en la imagen, muchachos, vemos algunas de ellas que C++ las considera como palabras claves, ¿verdad? Tales como, por ejemplo, digit, default, carácter, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de si es una variable pública, si es privada,
en el caso de los ciclos, por ejemplo, de la combinación de variables, por ejemplo, enteros, de cualquiera de los, podríamos decir, de los comandos que nosotros tenemos, que hasta cierto punto son palabras reservadas porque al momento de colocarlas, pues ejecutan algún tipo de función o hacen algo como tal, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que en este caso, sí tenemos que conocer o al menos estar claros, ¿verdad? De que al momento de asignar esas variables o asignar y nombres a las variables, tenemos que tener mucho cuidado de que estas no sean, no estén asignadas, ya sea para algún tipo de, ya estén reservadas, ¿verdad? Para alguna función o para alguna acción como tal, y por lo tanto, pues no las podemos utilizar nosotros, ¿verdad? Porque obviamente al momento de ejecutarlo, pues nos va a dar un error. Para esto, vemos que, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto? Si yo escribo esto, en este caso estoy haciendo una declaración, pero ¿qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Que me lo acepte o no me lo acepte el compilador? ¿Qué podría pasar ahí? Como variable no se lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque es una Cumple palabra una reservada. Así es, porque es una palabra reservada. No me lo va a aceptar. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué creen que pase? Ahí sí. Ahí sí, porque cambió la de mayúscula a mayúscula, directamente lo cambió. Es como si pone la pone en mayúsculas para hacer el int main, no lo deja. Exacto. Y el error. Básicamente ese es el truquito, ¿verdad? Es el truquito, muchachos. ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones? Pues las restricciones es que hasta cierto punto las mayúsculas y las minúsculas y las manejan totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, quiere decir que si yo pongo el mismo nombre, uno con mayúscula y otro con minúscula, pues obviamente me lo va a dejar pasar. Ahora, ¿es conveniente hacer esto? Porque una cosa es que yo permita y otra cosa es que sea conveniente, muchachos. Ahí ya son cosas bien diferentes. ¿Es conveniente que lo hiciéramos de esa manera? Pregunto. No, No, ¿por No, qué? para no confundirse confundir. mayormente. Exacto, porque como programadores ya hay tiempo de los programadores, podríamos decir, donde decían, bueno, voy a hacer mi código lo más complejo posible para que nadie me entienda y para cuando otra persona, otro programador quiera venir a entenderlo, lo que haga más bien sea, podríamos decir, sea frustrarse Romperse la cabeza. Confundirse. Exacto, y volverlo a hacer mejor de cero, ¿verdad? Ya ese tiempo podríamos decir, de ser un tantito egoístas, ¿verdad? Ya ha pasado, muchachos, porque ya hemos visto que entre más claro sea un desarrollo en el momento de hacerlo, el código esté bien comentado y las funciones estén bien claros, sea ordenado, es muchísimo más sencillo, ¿verdad? Y cualquier programador perfectamente lo va a poder comprender, no le va a costar tanto. Recuerden también, jóvenes, que cada cabeza es un mundo, eso es muy importante que lo tengamos claro, ¿verdad? Y obviamente no necesariamente todos van a pensar igual y recuerden que a Roma se puede llegar de muchas maneras. Entonces, para solucionar un problema, posiblemente yo me vaya por el camino más largo y otro vaya por el camino más corto o viceversa. Entonces, eso también sucede al momento de desarrollar un sistema. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros tengamos claro esto, ¿verdad? Cuando nosotros declaremos una variable, tenemos que estar claros propiamente en la declaración que estamos haciendo de la variable, cómo ya estamos declarando y sobre todo cuál es el nombre que ya vamos a asignar, para que el momento que estemos programando, trabajando en eso, pues no sea tan tedioso, no solo tedioso, sino que también puede cometer errores el programador, ¿verdad? Si yo pone todo tan
tan raro, tan abstracto, pues al final puede cometer muchos errores que esto ya puede costar después, ¿verdad? Poderlo resolver. Entonces, no sé, jóvenes, si hasta aquí tienen alguna pregunta con lo que hemos estado viendo. No sé si está claro para ustedes o tienen alguna duda. Todo bien. Yo Todo sé bien, que... muy claro, muchas gracias. De nada. No se preocupen con la pregunta, por ejemplo, que me hizo una de sus compañeras. Ya lo vamos a ver. Más adelantito lo vamos a ver para que esté claro y no se me confundan, ¿verdad? Lo que yo no quiero es que al final se confundan con todo. Así que vamos a ir despacio, pero bien hecho. De manera que al final ustedes pues hagan la diferencia como programadores. ¿Dudas? ¿Consulta? Gracias. De nada. Bueno, jóvenes, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Recuerden, por favor, de la asignación que tienen. Esta no es una tarea que ya va a costar puntos, pero podría ser que sean puntos extras, muchachos. Vamos a ver. Y si no, pues igual ya va a servir porque es la base para la tarea que sí van a tener que entregar el día en esta semana, que se les va a asignar en esta semana. Entonces, sí es importante que lo hagan, ¿ok? Además que también para que tengan una claridad al momento que comencemos a trabajar en el programa como tal. ¿Sí? Ahora hay que subir esa actividad a alguna parte o por WhatsApp. No, ustedes lo tienen que tener ahí listo y el día jueves que iniciemos, yo voy a decir, por ejemplo, Cristian, muéstrame lo que hizo. O voy a decir, Roxana, muéstrame lo que hizo. Voy a decir, Harold, muéstrame lo que me hizo. O voy a decir, América, muéstrame lo que hizo. ¿Sí? Ok. Copiado. Entonces eso es. Ahora, si no lo hicieron o si no hay algo que no esté claro, no se preocupen. Para eso están, para aprender, muchachos. ¿Ok? Entonces no se preocupen. Ahora, Pregunta, ¿se lo compartiríamos? ¿Cómo lo compartiríamos? no me lo tienen que... Por WhatsApp. No, al momento de enseñármelo, sí yo ya voy a permitir que ustedes puedan compartir la pantalla. Eso sí. Ay, como lo tengo, yo lo veo desde el celular. Ok. Ok. Bueno, si usted lo ve desde el celular, no se preocupe. Usted tenga listo la imagen y cualquier cosa, si le digo a usted, usted lo envía y yo se lo muestro. Perfecto. Ok. Bueno, jóvenes. Igual desde el celular se puede compartir. También, sí, es una opción. Nos vemos, ingeniera. Bueno, sí, jóvenes, solamente cuídense mucho y si tienen que salir, tomen todas las medidas de precaución, ¿ok, muchachos? Cuídense ustedes y su familia. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas Ingeniera, noches. Dígame. descargó la lista. Sí, gracias. Ok. Sí, un día sinceramente se me olvidó y después tuve que ver el video para ver quiénes habían estado. Pero sí, estos días sí he estado descargando, jóvenes. Una consulta, fíjese que yo vi el video del 25 y yo personalmente no me enteré que había clase el 25 y vi que pasó lista. ¿Hay algún problema ahí? No. Miren, muchachos, yo creo que aquí estamos todos todos ya son futuros profesionales, ¿verdad? Y como tallas jóvenes, yo estoy segura que estoy tratando ya con personas adultas. Entonces, en este sentido, muchachos, yo no les voy a exigir, jóvenes tienen que conectarse todos los días, no. Yo entiendo que pueden haber dificultades y que pueden tener algún problema y que de repente un día no se puedan conectar por una u otra situación, ¿verdad? En ese sentido no hay inconveniente. Ahora, sí, yo les voy a pedir que siempre vean los videos, ¿verdad? Y que si tienen alguna consulta en la siguiente videoconferencia, pues hagan las preguntas, ¿verdad? Algo muy importante, muchachos, es que esta es una clase práctica, ¿verdad? Es teórica, pero su base es práctica. Entonces, obviamente vemos la teoría porque es necesaria. No podemos omitir la teoría, muchachos. No podemos omitir el que ustedes van a tener que leer bastante y estudiar bastante y también investigar por su lado, porque el proyecto no va a estar nada sencillo, ¿verdad? No es por asustarlo, pero la verdad es que no va a estar sencillo. El proyecto final.
pero yo estoy segura que lo van a poder hacer, ¿verdad? Ya, y la próxima semana ya voy a asignar cuál va a ser el proyecto para que ya comiencen ustedes a trabajar en el proyecto y a reunirse virtualmente entre ustedes y comiencen ya a trabajar con eso. Y lo que les quiero decir con esto, jóvenes, es que sí, yo espero que se puedan conectar, ¿verdad? Y traten de conectarse en la medida de lo posible. Por favor, siempre traten de conectarse. Pero si tienen algún inconveniente, tampoco no se preocupen en ese sentido, sino que traten de ver el video después, ¿ok? Ahora, si las faltas son bastante seguidas, jóvenes, entonces siempre es importante que me informen el por qué están faltando. Por ejemplo, si faltan 5 días, ¿verdad? Y 5 veces no han entrado a escuchar la clase, entonces al menos díganme por qué están faltando, porque sí es importante eso, porque recuerden que eso también les puede afectar al momento de presentar su examen de parciales, ¿verdad? Recuerden que tenemos 3 exámenes parciales, entonces sí es muy importante eso, ¿ok? No sé si respondí a su pregunta, Aaron. Sí, gracias. Otra cosa, para los que no han visto los videos, no sé ahorita cómo estará eso, pero el año pasado el team lo borraba a los 20 días. No, jóvenes, pero yo esos videos yo los descargo, yo subo a YouTube y se los subo a ustedes al portal. Ah, perfecto. Uh-huh. Gracias. Sí, de nada. Bueno, jóvenes, hoy sí, finalizamos. Cuídense mucho, ¿ok? Nos vemos el jueves. Sí, Bueno, ok, nos vemos buenas virtual noches. el jueves. Buenas noches, jóvenes. Que Buenas noches, tengan ingeniera. buenas noches. Cuídense. Y acuérdense de la asignación, por favor. Buenas noches. Buenas noches.